esta es una conversación difícil a veces, de términos complejos, con los que uno a veces se queda como, esto es lo que dicen, pero no entiendo nada, así que les voy a pedir que seamos yo voy a representar a todas esas personas que de hecho poco entendemos cuando se habla de recesión, de inflación, ahora de esta inflación. Primero, ¿cuál es el escenario que actualmente vive Chile para luego situarnos en el escenario mundial, Germán? Bueno, el escenario es, como todos sabemos, digamos, un escenario de alta inflación. Si partimos por la inflación, para tener alguna referencia, la meta de inflación del Banco Central es 3%, que los precios suban en promedio 3% en un año. Y la cifra que acabamos de conocer es que la inflación es 13% en un año. Es decir, los precios en lugar de subir 3, suben 13%, una inflación muy alta en perspectiva histórica, que no teníamos casi en 30 años y por lo tanto una situación bien excepcional, que tiene impacto sobre la familia, ¿verdad? Digamos, todas las personas que nos están viendo han percibido ese impacto del aumento generalizado del nivel de precio. Entonces, por un lado yo diría inflación muy alta, excepcionalmente alta, y por otro lado una economía que crece relativamente poco. Por varias razones, ¿verdad? Pero, digamos, el año pasado fue un año bien excepcional, el 2021 de recuperación de la economía después de la pandemia. O sea, esto, y un poco asociándolo con lo que veíamos al principio, las economías tienen ciclos, ¿verdad? Y a veces hay periodos buenos, periodos malos. El año de la pandemia fue un año de recesión en Chile, el 2021 fue un año de recuperación, digamos, sobrenormal, por decirlo de alguna manera, y ahora la economía está normalizando su nivel de actividad y con una inflación que va al alza de manera muy significativa. Yo creo que eso a nivel macro caracteriza un poco lo que estamos viviendo y se están retirando los estímulos recién este año que se implementaron para recuperarnos de la pandemia. O sea, todavía estamos viendo las consecuencias de ese shock negativo sanitario, pero también económico, que vivimos el año 2020, y esa normalización de las políticas, más lo que está pasando afuera, que podemos hablar después, está incidiendo en que este año la economía va a crecer relativamente poco y eventualmente podemos estar hablando de que vamos a entrar en un escenario de recesión como el que tuvo Chile, por ejemplo, el año 99, el 2009 y el 2020, ¿verdad? Probablemente, y las proyecciones del Banco Central así lo dicen, el próximo año la economía chilena va a estar en recesión, pero es bien importante reconocer que venimos de un nivel bien alto, porque la economía se sobreexpandió el 2021 y ahora tiene esto algo de normalización también. Perfecto. Vamos a ir analizando, o sea, guardando todos esos términos como inflación, como recesión, para lograr comprenderlos bien, pero antes situarnos ahora en el escenario global. Pero espérate, pero ahí está Por el concepto de estanflación que tú mencionaste. Claro. Estancamiento, una economía que está estancada, que no se expande, que no crece mucho, eventualmente, como dice Germán, crece negativamente, y eso sería recesión, con inflación, estancamiento con inflación. Esa combinación que es bien poco habitual, Claro. porque generalmente, solo en 2 segundos, generalmente la inflación es resultado, los economistas decimos, de un fenómeno originalmente que es monetario. Hay mucho dinero dando vuelta, pero no hay capacidad de satisfacer la demanda que genera ese dinero. La producción no es capaz de ir a la par con la demanda. La gente va a comprar cosas, pero no se produce lo suficiente y eso presiona los precios al alza. Empezamos a competir por los bienes. Claro. Entonces tú tienes inflación, porque hay mucha demanda, pero con poca actividad económica por el lado del crecimiento. Inflación con poca actividad, ¿te fijas? Pero al mismo tiempo inflación con la gente tratando de comprar mucho. Lo que se está esperando ahora es que tengamos esa inflación que se mantenga, pero con una capacidad de compra de las personas menor que la que tenían los años previos. Entonces se va a juntar esa inflación, esa presión al alza en los precios, con una demanda, es decir, una capacidad de comprar de las personas que incluso podría estar cayendo de manera muy fuerte en los próximos meses, por ejemplo, porque las tasas de interés están muy altas, qué sé yo. Entonces, esa combinación, insisto, de inflación con poca actividad económica es bien poco habitual. Es bien poco habitual y se está viendo en el mundo. Es un fenómeno que se está discutiendo en el mundo para poner las cosas también en contexto y tratar de ser justo. En realidad, la idea de inflación y esta inflación sumado a una actividad económica que está muy mal no es solo una fotografía, es algo que tiende a perpetuarse en el tiempo. No sabemos muy bien, los datos de inflación ya se vienen repitiendo hace rato, de menos a más. Los expertos venían esperando que la inflación empezara a ceder.
Y cada mes han tenido que ir reconociendo que todavía eso no ocurre. Pero sigue siendo cierto que se espera que esto de alguna manera empiece a ser menos relevante en los próximos meses, pero no lo sabemos. Por el lado de la actividad, hemos estado como en el momento en el cual, como decía Germán, como resultado de una caída con respecto a un año que fue muy bueno, la cosa no se ve tan bien, pero no hay mucha información, no sabemos muy bien si esto se va a seguir prolongando o no por un tiempo más largo. Entonces, esta idea de poca actividad con precios muy altos, que se está discutiendo en otras partes, está empezando a aparecer en Chile, pero todavía no está claro que sea algo que esté ahí el próximo año. Claro, porque, a ver, voy a empezar a tratar de desmenuzar algunas ideas que aquí se han planteado en este inicio de conversación. El año inicial de la pandemia fue un año en el que la economía mundial se para prácticamente, ¿no es cierto? Se para la actividad económica, la actividad laboral también se reduce y por ende la productividad. Al año siguiente de pandemia, que es el año pasado, se abren de nuevo las puertas de la economía y eso significa que crece rápidamente a niveles que no eran los normales tampoco, ni tampoco los esperables en un año normal, incluso positivo, porque crece porque había estado muy detenida. Claro, yo a eso quiero agregar las políticas de estímulo que implementaron los países. O sea, distintos países, dependiendo de su capacidad, entregaron recursos a la población que no podía trabajar, ¿verdad? Que estaba perdiendo su empleo, que no tenía recursos para consumir. Hubo transferencias directas de los gobiernos, ¿verdad? Acá en Chile fue el IFE, por ejemplo, el principal instrumento utilizado para transferir recursos a los hogares. Y también, en el caso de Chile, tuvimos retiros de fondos, ¿verdad? Claro. Previsionales. Entonces, fue esa apertura de la economía que tú bien dices, ¿verdad? El surgimiento de la vacuna, que generó algo más de tranquilidad, pero también las medidas de estímulo implementadas tanto por los gobiernos como en el caso de Chile, esos retiros de fondos que inyectaron mucha demanda, como bien decía Rafael, y por lo tanto, como sabemos que la inflación tiene mucho que ver con esta mayor liquidez que hubo en la economía, entonces eso también presionó los precios. Y desde el punto de vista de los impactos globales de la pandemia como generó paralización en todas partes del mundo, lo generó también en países que son productores de bienes esenciales, ¿verdad? Asia, China todavía en estos días sigue teniendo brotes de COVID, cierra la economía. Entonces, la cadena de suministro de insumos, de producción, se vio afectada. Entonces, la apertura rápida, ¿verdad?, con medidas de estímulo, junto con una oferta que no reaccionó con la intensidad que se esperaba, porque todavía siguen habiendo estos problemas de oferta, entonces fue parte del origen de este aumento de precios.